Buenos días a todas las personas que nos acompañan en este AgroTalk del 4 de agosto del 2022. Hoy estamos con Sergio Vaca de la empresa Aranet, una empresa que se dedica a todo el tema de monitoreo inalámbrico ambiental. Antes de iniciar con Sergio, para que Sergio nos cuente más sobre la empresa, les recuerdo que Expo Agrofuturo es el evento agro más importante de Colombia y Latinoamérica y este año estaremos del 26 al 28 de octubre en Corferias, Bogotá. Una de las novedades que tendremos este año es que tendremos el FICSA, Foro de Innovación Agrofuturo, que anteriormente se llamaba Congreso Foro Internacional Agropecuario y Foro Internacional Ganadero. Este año nos transformamos en FICSA y venimos con muchas novedades con los conferencistas y los speakers más importantes de América Latina y del mundo en temas de ganadería y agricultura. En nuestra página web www.expoagrofuturo pueden encontrar más información y también en nuestras redes sociales sobre los conferencistas, sobre el FICSA y sobre las demás actividades, y ya estamos abiertos en boletería a unos precios preferenciales pagando con tarjetas Bancolombia para que corran a comprarlas antes de que se agoten o antes de que suba el precio, porque cada mes tenemos un precio preferencial y entre más días se va acercando para llegar a la feria, pues el precio va quedando a un precio más alto. Bueno, Sergio, buenos días, ¿cómo estás? Sergio es ingeniero de automatización, candidato a magíster en ingeniería en biosistemas y actualmente se desempeña como ingeniero de soporte técnico en la empresa Aranet. Vamos a dar inicio a esta conferencia. Sergio nos va a contar todo sobre este tema tan interesante del día de hoy y vamos a dar un espacio de preguntas para el final. Entonces, todas las personas que tengan alguna inquietud, alguna pregunta, cualquier cosa que nos quieran comentar, por favor, nos lo escriben aquí en el panel de chat y preguntas y al final la resolvemos. Sergio, buenos días, bienvenido. Ahora sí, cuéntanos más sobre la empresa y sobre el tema de la conferencia. Hola, muy buenos días Natalia y muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Me gustaría hablarles sobre la importancia del monitoreo ambiental para aumentar la productividad en espacios agrícolas. Bueno, ya les comparto aquí un segundo. Listo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como lo mencionaba, si hay alguna pregunta o duda, pueden ir escribiéndola y pues estaré muy pendiente a resolver eh, todo lo que escriban y pregunten por el chat. Listo. Bueno, inicialmente quería hablarles un poco sobre quiénes somos. Luego hablaremos un poco sobre la importancia del monitoreo ambiental en la agricultura, también sobre el monitoreo ambiental en avicultura y porcicultura, y adicionalmente, pues todo lo que tiene que ver con la parte de almacenamiento. Luego, pues les hablaré un poco más sobre qué es ARNet y mostraré cuáles son sus aplicaciones en agricultura, avicultura, porcicultura, almacenamiento, integrándolo además con una solución de automatización y control, las cuales pueden ampliar pues todo este campo del sistema ARNet. Finalmente, concluiremos con la parte de Aranet Sensor Hub y Aranet Cloud, que son las plataformas en donde podremos ver pues toda nuestra información centralizada. Bueno, nosotros, Aranet, somos una marca que hace parte de Sapténica, una compañía líder en la industria de las telecomunicaciones, es decir, en equipos de transmisión de datos, cuyo distribuidor para Colombia es Broadband SAS. Bueno, actualmente contamos con presencia en más de 130 países, eh, y adicionalmente con más de 20 años de experiencia pues, en las tecnologías de la información, dándonos un sustento suficiente para construir con Aranet un ecosistema IoT para el monitoreo ambiental inalámbrico que sea capaz de suplir las necesidades en los sectores de agricultura, avicultura, porcicultura y almacenamiento en bodegas y todo lo que tiene que ver con cadena de frío, que es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, eh, para entender la importancia del monitoreo ambiental en agricultura, es necesario conocer y entender las interacciones entre la planta, el ambiente y el suelo. Independientemente del cultivo, ya sea desde el sector hortícola o florícola, si tenemos conocimiento sobre el estado de variables como la temperatura, la humedad relativa, el CO2, la radiación par o la electroconductividad, podremos realizar un manejo adecuado del riego,
fertirriego, ventilación o humidificación de nuestros cultivos, ya sean invernaderos, espacios semicubiertos o al aire libre. Listo. Bueno, me gustaría hablar inicialmente de dos de las variables más importantes pues actualmente, que son la temperatura y la humedad relativa, en este caso enfocadas a la temperatura ambiente y de la hoja y a la humedad relativa en el ambiente. A partir de estas dos variables podemos calcular el déficit de presión de vapor, el cual nos puede ayudar a identificar condiciones saludables de humedad del aire en todo el rango de temperaturas de crecimiento del cultivo en el que nos estemos enfocando. Este DPV o índice déficit de presión de vapor se correlaciona directamente con las tasas de transpiración de la planta y en su cálculo pues podemos ver involucradas estas dos variables, temperatura ambiente, temperatura de la hoja, ya que queremos ser un poco más específicos, y humedad relativa. Dependiendo del cultivo y de su estado fenológico, pues podemos comparar los datos medidos con valores en tablas experimentales. Por ejemplo, en un cultivo de cannabis, en estado vegetativo se recomienda tener un DPV entre 0.8 a 1.1 kilopascales, más o menos con una temperatura de 25 grados a 70% de humedad relativa. Podemos ver entonces que, por ejemplo, si hay valores altos de DPV, se puede considerar como un ambiente en donde se produce una transpiración excesiva para la planta, haciendo que ella cierre sus estomas para evitar la deshidratación y con ello la pérdida de agua. Pues todo esto provoca un estrés hídrico a la planta pues, y reduciendo su eficiencia. Si los valores de DPV son muy bajos, los estomas van a estar abiertos, haciendo que la planta sea más vulnerable a enfermedades. Aquí es importante recalcar que existen diferencias entre el DPV de ambiente y en la hoja. Si logramos hacer una medición muy puntual sobre la hoja, pues vamos a poder tener una medición mucho más acertada sobre el estado de nuestra planta. Bueno, estar en un nivel adecuado pues nos va a permitir mejorar la calidad del ambiente para la planta y lo podremos lograr si hacemos un control ya sea activo o pasivo de la temperatura y la humedad relativa. Listo. Bueno, aquí es vital mantener controlado el microclima del invernadero a través de sistemas de ventilación, hermeticidad si se manejan invernaderos, manejo completo de cortinas y humidificación del aire en los momentos oportunos. De esta forma, pues vamos a poder reducir las posibilidades de que se genere este estrés ambiental y adicionalmente limitar la propagación de plagas y enfermedades en nuestros cultivos. Bueno, continuando con esta variable de humedad relativa, nos damos cuenta que medirla, controlarla, puede resultar esencial para lograr mitigar el impacto de las plagas en nuestros cultivos. Como sabemos, pues las moscas blancas y los trips al alimentarse producen una reducción en el aumento en el tamaño de las hojas y además anomalías en el desarrollo del fruto y las flores. Mientras que la araña roja desgarra la superficie de las hojas y las vacía. Eh, si mantenemos la humedad monitoreada y controlada con microaspersores o nebulizadores, podremos repeler varias plagas y limitar su población. Por ejemplo, si esta se encuentra alrededor del 60% de humedad relativa, será más difícil la supervivencia para los trips, pues ya se han encontrado estudios que demuestran esto. Esto nos muestra que podemos hacer control de plaga no solo con agroinsumos o con agrotextiles, como las mallas antitrips, sino también mediante el control ambiental en nuestros invernaderos o en cultivos semicubiertos. Bueno, cambiando ahora ya un poco de variables, vamos a iniciar con lo que es radiación par y dióxido de carbono. Aquí, pues, el aporte de CO2 es muy importante para el correcto desarrollo del cultivo, para que se produzca una buena asimilación y, pues, para que se produzca una buena asimilación del CO2, el factor más importante es la radiación solar. Aunque también influyen, pues, variables como la ventilación, la tasa de recirculación de aire, la temperatura y la humedad. Si no existe un suministro de CO2 adecuado y disponible para las plantas, pues el ritmo fotosintético se va a reducir. Es decir, que es esencial para que se produzca la fotosíntesis en las plantas.
Entonces ahí tenemos una correlación entre la radiación par y el dióxido de carbono. Al aumentar la concentración de CO2 en el interior del invernadero, por ejemplo, podremos incrementar la actividad fotosintética, lo que se traduce en un aumento de rendimiento en la producción del orden del 15 al 25%, y además una mejora en la calidad de la cosecha en cuanto a sus propiedades y sus características. Investigaciones pues ya han revelado que el enriquecimiento de CO2 a niveles más o menos entre 525 partes por millón puede incrementar el rendimiento total en cultivos como tomates y pepinos. Este fue un experimento que se llevó a cabo a lo largo de 3 años, en donde se pudo ver que el rendimiento del fruto de tomate se incrementó en 2.5 kilogramos por metro cúbico eh, de biomasa, metro cuadrado de biomasa, perdón. Listo. Bueno, aunque pues no todo en exceso es bueno, aunque tener mucho CO2 nos puede generar o producir o hacer un requerimiento de suministro hídrico mayor, pues ya que las plantas estarán mucho más activas, impactando en los costos de producción. Por esto, en diversos estudios, por ejemplo en flores, se manejan rangos recomendados de 500 a 1000 partes por millón, en donde si superamos estos valores, podremos pensar en controles de ventilación, aperturas de cortinas y ventanas para manejar pues todos los ciclos de recirculación de aire, mover toda esa masa de aire con CO2 y humedad y hacer recambios que nos permitan pues mantener controlado el ambiente en un invernadero. Y con respecto a la radiación activa fotosintética PAR, esta medida es crucial para los cultivadores ya que nos dice cuánta luz hay disponible como alimento para la fotosíntesis. Esta nos da una idea de cuánta radiación hay disponible en diferentes ubicaciones en su espacio de cultivo. Es decir, que cuantifica la radiación fotosintéticamente activa. ¿Listo? Todas las plantas pues tienen un punto en el que la saturación de luz se convierte en un factor limitante, que impide que la fotosíntesis pues sea lo suficientemente eficiente. Pero a menudo la suplementación adecuada de CO2 pues también puede limitarnos esta actividad fotosintética. Por lo tanto, si quisiéramos hacer una inyección de CO2, también tendríamos que aumentar la intensidad lumínica para que el aumento de la actividad fotosintética sea efectiva sin que se vea restringida por alguno de esos dos factores de los que estuvimos hablando. Ya con las mediciones de radiación par, entonces podemos inferir nuevas variables como la integral de luz diaria, la cual nos puede describir la cantidad de radiación par que se entrega durante un periodo de 24 horas y que nos será bastante útil para describir el entorno de luz de las plantas eh, en las cuales estamos pues haciendo este estudio, esta medición. Esta variable pues es muy importante para medir en invernaderos y en cultivos semicubiertos debido a que influencia el crecimiento, desarrollo, productividad y calidad de las plantas. Por ejemplo, pues esta nos puede influir en el crecimiento de tallos y raíces, plántulas y esquejes, en la calidad final de las plantas y sus características como la ramificación, el número de flores y el diámetro del tallo. Pues con todo esto vamos a poder agendar un calendario de producción en donde se incluya una rutina de monitoreo ambiental con el registro de la integral de luz diaria para así determinar cuándo se necesita un suplemento de luz o cuándo usar cortinas de sombra retractables que nos ayudan a limitar pues, estas variables. Bueno, ahora pasamos ya al campo de la electroconductividad y el contenido volumétrico de agua. Estas variables, pues la medición del contenido volumétrico de agua nos permite conocer la cantidad de agua que está disponible para las plantas, dándonos una idea de en qué momentos debemos regar o si por el contrario debemos alargar los periodos de espera para un nuevo pulso de agua. Cuando un suelo se seca demasiado, pues la transpiración de la planta cae porque el agua está uniéndose cada vez más a las partículas del suelo por succión. Eh, por debajo del punto de marchitez permanente, las plantas ya no serán capaces de extraer el agua pues, del suelo. En este momento se marchitan y pues cesa completamente la transpiración.
Las condiciones en las que el suelo es demasiado seco para mantener el crecimiento de las plantas suele ser un foco muy particular en el que nos, pues, un punto crítico para la gestión del riego. Por otro lado, si ya hay demasiada agua en el suelo y se llega a la capacidad de campo, que es el contenido de agua o de humedad que es capaz de retener el suelo luego de haber sido mojado o después de una lluvia, el suelo no podrá absorber más agua. En este caso, por ejemplo, en el maíz, cuando el suelo se satura por más de 1 o 2 días, la deficiencia de oxígeno empieza a aparecer y causa una reducción rápida en la absorción de nutrientes. ¿Listo? Por lo que se pueden empezar a producir pudriciones en las plantas. Actualmente, pues ya se está empezando a utilizar las mediciones de variables ambientales como la humedad del suelo para programar el riego y pues ya se empieza a hablar sobre el riego inteligente. Y pues aquí es muy importante mencionar que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Por esta razón, pues todas estas herramientas de monitoreo nos van a permitir entender el estado de la planta, el suelo y el ambiente para ayudarnos a crear un plan de manejo agronómico adecuado para nuestros cultivos. Bueno, ya con respecto a la electroconductividad, pues esta es la capacidad de un compuesto para conducir electricidad a partir de la cantidad de sales minerales que hay disueltas en él. Pues aquí es muy importante controlar específicamente la electroconductividad en la parte de fertirriego. Si medimos la concentración de esa solución nutritiva, pues vamos a poder tener plantas sanas y producir buenos frutos o flores. Y es lo primero que vamos a tener en cuenta para evitar que las plantas tengan deficiencias de nutrientes o, por el contrario, tengan sobrealimentación. Si se pone ya demasiada sal en el agua, entonces, para mostrarles un ejemplo, la planta tendrá más problemas a medida que la solución nutritiva se vuelva más concentrada. En este momento la planta pues desencadenará todo un mecanismo de protección que consiste en segregar agua por las raíces con el objetivo de diluir un poco el exceso de esas sales minerales presentes en el suelo. Si esa solución nutritiva ahora es demasiado baja, las plantas estarán, digamos, bebiendo demasiada agua y produciendo menos azúcares, porque la concentración en sus raíces es mayor que la concentración de las sales de la solución nutritiva. Como resultado, pues el follaje de las plantas se volverá débil y suave y de colores verdes claros o muy pálidos. Entonces, pues, si tenemos un concepto adecuado, una medición correcta de la electroconductividad y el contenido volumétrico de agua, pues podremos saber cuáles son las deficiencias de nuestro fertirriego, del suelo de los nutrientes del suelo y la cantidad de nutrientes que podrá aprovechar la planta. Y pues todo esto está enfocado, como les estaba diciendo, a conocer la calidad y cantidad de fertirriego y saber además si está llegando al suelo de la forma que nosotros esperamos, para así poder generar un mejor aprovechamiento del alimento que le estamos inyectando a las plantas. Bueno, ya aquí nos salimos un poco de las variables ambientales y nos vamos hacia la parte del peso. Pues el peso es un factor crucial en diferentes procesos agrícolas, siendo, por ejemplo, una variable que nos puede indicar el rendimiento de un cultivo, el tiempo de llenado del fruto y si ha alcanzado la madurez adecuada. En otros casos la podemos utilizar para monitorear, por ejemplo, el tiempo de secado de diferentes productos de post cosecha, como plantas aromáticas o incluso en el sector de cannabis. Y pues es muy versátil, ya que incluso podremos encontrarla aplicada en secadores de café para identificar si se ha removido suficiente humedad del grano para continuar con su proceso de producción. Pues es una variable que, como pudimos ver en todos estos ejemplos, nos puede indicar un cambio de contenido de agua en diferentes productos de diversas áreas y aplicaciones. En este sentido, pues les quiero recalcar que es importante identificar muy bien en qué momentos debemos monitorear alguna variable. Y esto pues se debe hacer de forma crítica, no podemos monitorear porque sí, sino pensando siempre en la optimización de nuestros procesos en los puntos más críticos. Y pues todo esto nos lleva a la optimización del sector agrícola mediante la implementación de herramientas tecnológicas que nos apoyen para generar un desarrollo consciente y consistente en el campo. Bueno, ahora pasamos un poco ya de la parte de cultivos y nos vamos hacia la importancia del monitoreo ambiental
En avicultura y porcicultura, igualmente voy a iniciar con temperatura y humedad relativa, pues ya que son factores que afectan directamente el rendimiento de nuestro proceso. Mantenerlos monitoreados y bajo control pues nos va a permitir tener mejores condiciones climáticas. En diferentes casos de estudio, pues se ha encontrado que en rangos entre 19 y 25 grados, con una humedad entre el 50 y el 75% más o menos, nos van a dar resultados óptimos. Un entorno adecuado para nuestras aves y cerdos puede reducir los niveles de estrés, la mortalidad y además manteniendo un sistema inmunológico adecuado para resistir dificultades. ¿Listo? Si la temperatura en algunos casos es mayor a 25 grados, podremos pensar en reducir la humedad. Si las especies sometidas a estas altas temperaturas liberan más calor, pues vamos a empezar a generar evaporación por jadeo. Y pues esto nos va a producir diferentes enfermedades en los pollos. Y las especies que consumen mayor alimento y tienen mayor tasa de crecimiento disipan el calor por sus procesos metabólicos. Entonces, pues esta es otra variable que influye en la temperatura y la humedad relativa. Un exceso de humedad en el galpón, más del 75%, nos va a generar incrementos en el volumen de la humedad de la cama, produciendo condiciones ambientales pues no deseadas. Para evitar todos estos problemas, es indispensable entonces realizar un monitoreo y control adecuado de la ventilación para así ayudar a las especies a disipar pues, todo ese calor que se genera en las condiciones en las que les acabo de mencionar. Por otro lado, si nos vamos al área de gases, otra variable clave es el amoníaco. Ya en caso de que superemos las 40 partes por millón, tendremos efectos negativos tanto para el personal como para nuestros animales. Y los principales efectos de esto son dificultades respiratorias, irritación en los ojos e hinchazón, incluyendo inapetencia y somnolencia. Entonces, si nos enfocamos en conocer y diseñar estrategias de control para esta variable, se ha demostrado que el peso diario puede llegar a aumentar hasta un 7% y la tasa metabólica pues hasta un 9%, produciendo animales de mejor calidad y peso en menor tiempo. Y pues ¿cómo logramos todo esto? Monitoreando pues estas variables ambientales. Continuando pues por toda esta línea de gases, seguimos con el dióxido de carbono en la parte de calidad del aire. Gracias a diferentes estudios, pues hemos encontrado que valores mayores a las 1.200 partes por millón son nocivas para los humanos. Ahora, en cuanto a aves y cerdos, aunque son más resistentes, pueden llegar a tolerar aproximadamente 2.000 partes por millón. En este caso, el dióxido de carbono es medido con la finalidad de conocer las tasas de recirculación del aire y, pues una vez estamos llegando al umbral de tolerancia, por lo general empezaremos a utilizar ventiladores para mover toda esa masa de aire y así aumentar la calidad y el confort al interior del galpón. En estos casos se maneja el conjunto de gases de amoníaco y dióxido de carbono para así agendar horarios que nos permitan mantenerlos en los niveles recomendados. ¿Listo? Bueno, ya llegando al último tema de la importancia del monitoreo ambiental, les quiero hablar un poco sobre la parte de almacenamiento. Aquí, pues, en las regiones en las que el clima templado se mantiene, podemos mantener una producción de frutas y hortalizas de forma constante. ¿Listo? Eh, y pues la cosecha se va a distribuir en el tiempo. Entonces, la demanda, sin embargo, es continua, por lo que el almacenamiento es un proceso necesario para asegurar el aprovisionamiento de los mercados por el mayor tiempo posible. Ahora, el tiempo por el cual un producto puede ser almacenado depende de las características, tanto internas como externas. Por un lado, los hay muy perecederos como fresas o arándanos, y en el otro están aquellos que se adaptan para una larga conservación. ¿Listo? Aquí es muy importante tener en cuenta en las condiciones de almacenamiento de nuestros productos de post cosecha. Por eso la refrigeración es una herramienta ampliamente utilizada para extender la vida útil de nuestros productos, de las frutas y las hortalizas. Si hacemos un manejo inadecuado, de pronto por bajas temperaturas, podremos acelerar la parte del deterioro en calidad. En congelamiento, por ejemplo, la exposición prolongada a temperaturas inferiores a 0 grados puede producir formación de cristales de hielo que destruirán esos tejidos vegetales,
con síntomas que se manifiestan una vez descongelamos el producto. ¿Listo? Entonces se puede producir una pérdida de turgencia, presencia de exudados, como lo podemos ver en la imagen, y pues una desorganización general de los tejidos, que va a hacer que el producto se vea mal. Aunque este daño es poco frecuente, eh, pues ocurre normalmente por un descuido o por mal funcionamiento de los equipos o controladores de temperatura. ¿Listo? Por eso es muy importante monitorear temperatura, humedad relativa y además el suministro eléctrico en estos procesos de almacenamiento. Bueno, los síntomas de estos daños ya les había mencionado, se observan cuando el producto se retoma la temperatura ambiente y dependen de la especie considerada. Por ejemplo, en bananos se presenta como un ennegrecimiento general de la cáscara y en tomate, en pimienta y en berenjena y otros frutos en general, como manchas hundidas, pues asociadas a podredumbre o a una maduración pues no uniforme y acelerada. ¿Listo? En cuanto a la humedad, si no se tiene un monitoreo y control constante, veremos la aparición de moho u hongos, los cuales se dan cuando hay condiciones ideales para su proliferación. En muchos casos sucede por una falla de circulación de aire también, presencia de condensación, filtraciones de agua y fallas en los equipos, como les había mencionado anteriormente. Eh, pues esto normalmente se da con temperaturas mayores a los 25 grados y humedades relativas mayores a el 75%, pues en estos procesos de almacenamiento. Ahora, si nos vamos un poco ya a la parte de congelación y la cadena de frío, ya para productos congelados como carne, pollo, lo que nos va a interesar o nuestra variable crítica va a ser la temperatura, ya que es la que nos va a mantener el producto en su estado adecuado y con una cantidad pues óptima de hielo que nos evita que no se haga ampliar el plazo y que no perezcan estos alimentos en su almacenamiento y transporte. Para el caso de flores, por ejemplo, se maneja también todo lo concerniente a la cadena de frío en un proceso en el que las flores eh, van a tener una función, digamos, más lenta en la parte de supervivencia, de manera que el consumo disminuye drásticamente, digamos, de agua. De esta forma, pues, se evitará la entrada de distintos gases que produzcan oxidación en esta cadena de frío. Hay diferentes enfermedades que pueden ingresar y propagarse por la flor. Entonces, en esta cadena de frío, si la mantenemos monitoreada y en los niveles estándar, pues podremos detener casi a completo pues, todo su sistema circulatorio y respiratorio, evitando que puedan ingresar hongos y bacterias y de que además estos proliferen. ¿Listo? Si entendemos la importancia de mantener la cadena de frío pues, en estos procesos, eh, no solo con flores, sino con la parte de post cosecha, pues nos podremos dar cuenta por qué es tan importante monitorear estas variables y conocer el estado del ambiente en bodegas, cuartos de refrigeración y congelación. De esta forma, pues podremos tomar las decisiones más inteligentes sobre nuestros productos. Pues podremos trazar planes de contingencia en caso de que, gracias al monitoreo, nos demos cuenta de que una variable se está saliendo de su punto, pues vamos a tomar las acciones puntuales y pues ahorraremos costos y aumentaremos la eficiencia de nuestros procesos. Bueno, con esto finalizo ya la parte, digamos, conceptual de las variables y la importancia de medir o monitorear pues estas variables ambientales en diferentes procesos agrícolas. Y ahora pues me gustaría mostrarles un poco sobre el ecosistema Aranet. Son los sensores de la empresa, los cuales se enfocan en un ecosistema que va dirigido hacia la recolección inalámbrica de datos, el almacenamiento y la generación de reportes en tiempo real para que puedan ser utilizados para analizar nuestro proceso. Es decir, vamos a tener en consideración pues todas esas variables y las vamos a poder leer e interpretar con nuestro sistema. ¿Cómo lo hacemos? Pues mediante redes distribuidas de sensores cuya instalación es muy sencilla y rápida debido a sus características inalámbricas, permitiendo ubicarlos en los puntos críticos de nuestro sistema. Y además, por la misma parte inalámbrica, podremos moverlos a nuestra conveniencia. ¿Listo? Estos sensores, en su gran mayoría,
no necesitan de alimentación a la toma eléctrica y no requieren de cableado, por lo que el costo de mantenimiento es realmente bajo. Bueno, aquí podemos ver un poco sobre la topología o cómo se distribuye nuestra red de sensores. En la parte más baja tenemos exactamente esto, los sensores que irán directamente al proceso, digamos, donde están ubicados los pollos o justo en la mitad del invernadero, pues para detectar variables como temperatura, humedad relativa, lo que deseemos medir. Luego estos sensores enviarán toda la información hacia unas radiobases, que son las que concentran toda la información y nos permitirán consultar diferentes registros históricos, ver los valores actuales, generar alarmas, entre otros, que nos permitan pues tener pues un concepto claro del microclima en nuestros procesos. ¿Listo? Adicionalmente tenemos un nivel más arriba que tiene que ver con todo lo de la nube. Ya aquí se requiere una conexión a internet. Todo lo que les mencioné abajo no lo requería. Pero si lo hacemos con la nube, pues podremos tener una réplica de toda esa información, de todo lo que tenemos en las radiobases, disponible en Internet. Podremos acceder desde cualquier parte del mundo, siempre que nuestras bases estén conectadas a la red. Entonces podremos visualizar datos de diferentes bodegas si están distribuidas, digamos, si tenemos unos cuartos de almacenamiento en Armenia, en Medellín, en Cali, todo lo podremos consultar si tenemos el Aranet Cloud desde nuestra oficina, por ejemplo, en Bogotá. Y aquí podemos ver un poco la arquitectura o cómo se da la parte de conexión de sensores. Aquí tenemos dos radiobases, una radiobase ARNet Pro Plus y una radiobase Pro Base. La diferencia radica en que una cuenta con un módulo GSM para que le pongamos una SIM card y le demos internet satelital, y pues la otra sí requiere de la conexión a un módem o a un punto de acceso en donde pueda tener internet. Ambas bases tienen las mismas funciones, pueden captar toda la información de la red de sensores y adicionalmente de manera local pues tendremos un sensor hub, que es donde se puede ver toda la información eh, ahí cerca a la base. Cualquier persona con una tablet, un celular, un computador pues podrá acceder a esta información. Y como un extra, ya con conexión a Internet, como les mencionaba, pues tendremos la forma de conectarnos a la nube. Bueno, ¿cómo funciona? Pues ARANET, como ya les mencioné anteriormente, gira alrededor de tres ejes. El primero es la red de sensores, el segundo es la radio base ARANET Pro y la Pro Plus, y el tercero es la interfaz web junto con el servicio adicional de ARANET Cloud. Con respecto a los sensores, bueno, estos tienen una cobertura de comunicación con la base de hasta 300 metros, que pueden variar dependiendo de las barreras entre el sensor y la base. Pueden ser configurados para enviar datos cada 1, 2, 5 o hasta 10 minutos. Y adicionalmente, pues tendrán una duración de batería de hasta 3 años. Esto depende pues, de estos intervalos de medición. Los sensores en su gran mayoría utilizan baterías AA que son muy fáciles de conseguir. Entonces, el usuario o ustedes podrían hacer estos cambios de batería de forma muy sencilla y no requieren pues mucho más en la parte de mantenimiento. Estos sensores, pues como están pensados para ambientes a la intemperie, como lo son los cultivos y todos los procesos agrícolas, tienen una protección especial IP65 e IP67 que les va a permitir resistir en ambientes con polvo y gotas de agua. ¿Listo? Bueno, y ya más específicamente dentro de la radio base ARANET, como es el eje principal, pues ella sí requiere una alimentación constante por medio de un adaptador y pues en sus dos versiones una tiene IP42, es decir, esta base sí debe estar en un cuarto de control, en una oficina, y tenemos la otra con IP67 que ya puede estar a la intemperie junto con los sensores, pues haciéndola ideal para ubicarla más cerca, digamos, a nuestro proceso. Estas bases reciben y almacenan los datos de los sensores en una memoria, dándonos la opción de guardar aproximadamente hasta 10 años de histórico de datos, es decir, bastante información. Toda esta información la podremos descargar y visualizar desde cualquier navegador cuando nos conectemos a la red Wi-Fi que genera esta base. Y además, como un servicio adicional, pues podremos tener la réplica
exacta de toda esa información en la nube para que pues la puedan consultar. Y otras funcionalidades, como ya les he mencionado anteriormente, incluyen la generación de alarmas, notificaciones por correo y descarga de información en tablas de Excel e incluso en imágenes para los informes que ustedes deseen presentar. Listo. Bueno, aquí me gustaría mostrarles un poco los sensores que actualmente estamos manejando específicamente para el nicho en la parte de agricultura. Tenemos aquí en la primera burbuja los sensores de radiación par, sensores de temperatura y humedad relativa para manejar tanto al interior del invernadero o en espacio semicubierto como en el exterior con una protección a radiación solar. ¿Listo? También tenemos sensores de CO2 para monitorear pues todas esas variables que yo les había mencionado al principio y así pues conocer, digamos, el microclima al interior de estos procesos. Ya directamente interactuando con la planta o con el suelo, más bien tenemos el contenido de agua en suelo, eh, un sensor triple que vemos aquí, que contiene contenido volumétrico de agua, electroconductividad y temperatura. Y adicionalmente tenemos nuestro sensor de peso que puede ser adaptado en las ramas donde están los frutos para así evaluar el crecimiento, el llenado del fruto o evaluar diferentes procesos de secado, como ya lo vimos pues anteriormente. Todos estos sensores pueden ser ubicados directamente en el proceso, eh, siempre teniendo en cuenta la cobertura hacia la radio base, como les había mostrado anteriormente. ¿Listo? Si tienen alguna duda sobre estos sensores, pueden preguntarme. Ellos tienen diferentes rangos de operación que se adaptan muy bien a estas condiciones climáticas que se encuentran en cultivos en la parte agrícola. Adicionalmente, bueno, me gustaría mostrarles un poco sobre las aplicaciones que ya tenemos actualmente. Tenemos en cultivos de gulupa ya sensores de temperatura y humedad relativa. En la parte de flores estamos constantemente midiendo temperatura y humedad relativa eh, para asegurar las condiciones de un óptimo crecimiento. Ya en invernaderos con luz artificial tenemos sensores Lux que nos ayudan a medir la intensidad de esos focos o bombillas incandescentes y o bombillas LED, perdón, y tenemos también un sensor muy similar a este para la radiación par, para detectar si se está aprovechando, si está llegando la suficiente luz a nuestras plantas. Tenemos también nuestro sensor de contenido volumétrico de agua, electroconductividad y temperatura, que puede ser, tiene unos pinchos, unos trinches que nos ayudarán a ser enterrados en el suelo y o en sustratos, digamos, si se está manejando hidroponía, ¿vale? Tenemos también, ya en la parte de cannabis se ha evaluado todo lo que tiene que ver con CO2, bastante importante para asegurar su rendimiento y producción, además de la calidad. Y tenemos los sensores de peso, como ya les había mencionado, para asegurar el llenado del fruto o diferentes procesos de secado. Y ya en la esquina inferior derecha, pues veremos sensores un poco más específicos, como lo es el sensor IR, que es utilizado para medir directamente en la hoja la temperatura y así tener un DPB un, un poco más acertado y conocer de forma crítica o un poco más completa, más bien, pues el estado de nuestra planta. En la parte de avicultura y porcicultura también tenemos diferentes tipos de sensores. Eh, Tenemos sensores, entonces, si se pueden fijar aquí en la imagen, la parte de monitoreo constante de temperatura y humedad relativa con sensores resistentes al amoníaco. Tenemos también sensores de amoníaco, ya específicamente, y CO2 para asegurar una buena calidad del aire. Más abajo aquí podremos ver sensores de luz que nos va a dejar saber si está llegando la cantidad adecuada para mantener activo el metabolismo en pollos. Y aquí como un ejemplo, junto a los bebederos podemos ver medidores de flujo de agua o de pulsos y detectores de presencia de energía para asegurar que se está dispensando agua y alimento pues de forma adecuada. Todos estos sensores están emparejados pues a una radio base, como ya lo hemos visto, y en este ejemplo pues podremos ver que el operario, sin necesidad de estar ahí directamente en el proceso, va a poder estar conectado y revisando el reporte de información para tomar las decisiones más adecuadas en cuanto a alimentación,
la parte de recambios de aire en el galpón, etc. Listo, pues aquí podemos ver un poco más de forma detallada cómo están compuestos los sensores. Si se fijan en la parte blanca del sensor, es, digamos, el transmisor de la señal, el que se va a encargar de enviar los datos desde ese punto hacia la radio base. Y a la derecha, generalmente podemos ver diferentes tipos de sondas o medidores. El primero podemos ver un sensor de amoníaco DOL. En el segundo podemos ver un sensor de temperatura de humedad relativa resistente al amoníaco. Y ya en los siguientes pues podemos ver CO2, iluminación. Aquí abajo adicionalmente tenemos sensores de presión diferencial para identificar cambios en la presión, descensos en la temperatura o si no hay ventilación más bien en el galpón de forma mucho más rápida. También tenemos sensores para medir todo lo que es el suministro eléctrico, detectar qué tanto tiempo ha estado activo, si hay energía sobre la línea, ¿listo? Y adicionalmente tenemos otras aplicaciones para este sensor, como es la activación de válvulas que nos dispensan pues, todo el alimento para cerdos o aves. Bueno, ya en la parte de almacenamiento nos enfocamos con 4 sensores principales que nos miden 3 variables: temperatura, humedad relativa y el tiempo que ha estado activo el suministro eléctrico. Estos sensores vienen en diferentes presentaciones. Tenemos sensores de temperatura eh, con placas que se pueden adaptar a equipos como refrigeradores o neveras. Esta placa estará en contacto y pues nos dará una medición un poco más confiable. Tenemos sensores con sonda de temperatura que puede ser ubicada muy cerca al producto, pues dándonos una medición mucho más fiable del comportamiento o la evaluación de estas variables del producto de post cosecha. Y adicionalmente tenemos sensores de temperatura y humedad relativa que nos permitirán pues conocer estas 2 variables ya en el ambiente en general. Aquí podemos ver algunos casos de aplicación en bodegas, en la zona franca, en medición de temperatura en líquidos y algunos sensores de temperatura y humedad relativa que ya han sido ubicados en la cadena de frío y en la parte de congelación para todo lo que tiene que ver con productos como congelados, pan, productos alimenticios en general. ¿Listo? Pues como podemos ver, estos sensores son ubicados directamente en el proceso, sin necesidad de ningún cableado, únicamente la radio base, la cual necesita pues, su alimentación constante. Con toda esta solución de monitoreo, pues no nos podemos quedar solamente en medir, sino que podemos ir un paso más allá. Y con esto vamos hacia la solución de automatización. Gracias a el protocolo de comunicación que manejan nuestras radiobases, podremos publicar nuestros datos a través de, digamos, lenguaje que puedan entender controladores y de esta forma entonces los podremos integrar. En este ejemplo podemos ver un PLC, un controlador para la automatización de diferentes actuadores como luces, ventiladores, bombas de riego, cortinas para aperturas cenitales, etcétera. Y lo que hacemos es simplemente jalar toda la información de la radio base hacia nuestro controlador, en donde podremos programar diferentes umbrales o rangos, generar rutinas de control y que se activen o desactiven según las variables ambientales que estamos midiendo con nuestros sensores. Esta ya es una solución que integra terceros, pero que estamos en la capacidad de realizar. Bueno, aquí ya quería mostrarles un poco sobre el Analytics Sensor Hub, que es como nuestra interfaz gráfica. No requiere instalación en ningún programa, se puede ingresar desde cualquier celular, navegador, digamos en tableta, en computador, donde ustedes lo deseen, con conexión pues que se pueda conectar vía Wi-Fi a la radio base. Podremos ver sensores, los diferentes sensores, podremos clasificarlos con diferentes etiquetas y asignarles nombres muy representativos pues que nosotros deseemos. El sistema también cuenta con unas alarmas visuales que nos indicarán si nos hemos salido de unos rangos establecidos, por ejemplo, de temperatura, humedad relativa o partes por millón de CO2 o de amoníaco. ¿Listo?
Y ahí, por otro lado, tenemos pues toda la condensación de esta información en históricos de datos, en gráficas, que podremos analizar para identificar puntos críticos o elevaciones, digamos, picos que se hayan dado en diferentes variables. Aquí un ejemplo es, digamos, temperaturas que están muy altas, pueden representar un pico, un equipo que se haya recalentado o que ha habido mucho sol. Entonces, pues, gracias a esto, a estos picos que podemos identificar en estos históricos de datos, pues podremos tomar las acciones, pues, que nosotros deseemos, poner cortinas, bajar eh, persianas o cerrar ventanas, ¿listo? Ya como el plus que tenemos es ahora en la nube, ya este entorno, como está en Internet, no dependemos de la radio base, es mucho más completo y nos agrega unas características adicionales que nos van a permitir tener un entendimiento mejor de nuestro proceso. Aquí tenemos, por ejemplo, variables como temperatura de humedad relativa, junto con imágenes que nosotros podemos generar que nos representen el proceso. Podremos ver mínimos y máximos de las variables y generar estos medidores con un sistema de colores muy gráficos para saber si nos hemos salido de nuestros rangos establecidos. Arent Cloud tiene muchas más funcionalidades, como correcciones a los sensores por medio de sensores virtuales, los llamamos, en caso de que se requieran hacer ciertos ajustes, digamos, en temperatura, humedad relativa que se hayan identificado, pues gracias al sensor, al Arnet Cloud, pues podremos acceder a todas estas funcionalidades. Eh, Sin mencionar, pues, el acceso remoto, que es clave si tenemos diferentes bases en diferentes puntos de la región. ¿Listo? Ya con todas estas funcionalidades de Arnet Cloud, me gustaría concluir pues ya la parte de nuestro producto y recordarles pues la importancia del monitoreo ambiental en nuestros procesos agrícolas, ya sea la parte de agricultura con sistemas de producción de cultivos, ya sea en la parte de post cosecha. Nos pudimos dar cuenta también en todo lo que tiene que ver con el área avícola y porcícola, pues el monitoreo ambiental no se limita a un solo punto, sino que podemos aplicarla a varios procesos. Y mediante estas herramientas tecnológicas, pues podremos tecnificar y mejorar nuestros procesos productivos de diferentes maneras, siempre monitoreando y conociendo pues las variables de nuestros procesos. Entonces ya con esto concluimos nuestra presentación. Aquí están algunos datos de nuestras redes sociales, en donde hemos subido ya diferentes videos, webinars que podrán consultar ya sea en YouTube o en Instagram y pues podrán ver ya toda la información más detallada sobre nuestro catálogo si quieren escribirme a mí o directamente a la información que ven en la pantalla. Muchísimas gracias. Muy interesante esta charla. Sé que va a ser de un beneficio para todas las personas que están aquí presentes. Bueno, vamos a las preguntas. Pregunta Sebastián Niño. ¿Cómo aprovechar o hacer los monitoreos ambientales que no son de ambientes controlados, es decir, en suelos y cultivos en campo abierto? Bueno, en campo abierto y en cultivos semicubiertos, digamos como gulupas, nos hemos dado cuenta que hay diferentes sensores claves, digamos, como los de las estaciones meteorológicas. Tenemos sensores de temperatura, humedad relativa y contenido volumétrico de agua en suelo. Digamos que esas son variables eh, que tenemos ahí en cuenta y por eso nuestros sensores son IP67. Si tenemos en cuenta esto, pues son sensores que pueden estar a la intemperie y nos van a permitir pues monitorear estas variables, como lo preguntas, en este tipo de cultivos. Ok, otra. Aranet capacita sobre estas condiciones de monitoreo ambiental para las cadenas productivas, por ejemplo, desde poscosecha de productos frescos, almacenamiento y exportación de estos mismos. Sí, de hecho, pues capacitamos desde la experiencia. Actualmente hemos trabajado con el sector floricultor en la parte de cadena de frío. Incluso
pues en la parte ya del cultivo, monitoreando CO2, temperatura de humedad relativa. Entonces, pues conocemos cuáles son estos puntos críticos y si nos contactas, pues podríamos darte una asesoría y conocer más bien tus necesidades para así determinar cuáles sensores serían los críticos para medir las variables que necesitas. Gracias, Sergio. Bueno, Juan David pregunta, dice, gracias, Sergio. Respecto al riego inteligente que menciona, ¿cómo se puede programar con Aranet riego por goteo? Bueno, independientemente del actuador que tengamos, para hacer esta programación de estos ciclos de riego, pues lo que hacemos normalmente es primero ir con los sensores, hacer un piloto, mirar cómo están haciendo su riego y luego, cuando hacemos todo el levantamiento de esta información, podremos conocer, digamos, el comportamiento, cómo está llegando el agua al suelo de las plantas y cómo están aprovechando estos nutrientes. ¿Listo? Una vez conocemos esa información, pues podemos generar una rutina de control llevando los datos de Aranet hacia un PLC, un controlador de riego, y pues de esta forma estaríamos programando teniendo en cuenta el manejo del cultivo. Ok, ya estas son las preguntas que teníamos por el día de hoy. Ya resolvimos las inquietudes que tenían los asistentes. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. A todos los asistentes, recuerden que sus agrotalks son charlas de transferencia de conocimiento que tratamos de tener al menos 2 veces al mes, aunque este mes de agosto vamos a estar los cuatro jueves del mes, vamos a estar con agrotalks. Dentro de 8 días vamos a estar con Bancolombia, entonces estén muy atentos a la citación para los que quieran compartir y estar con nosotros. Sergio, muchísimas gracias a todos. Recuerden que Expo Agrofuturo estaremos del 26 al 28 de octubre en Corferias, Bogotá. En nuestra página web pueden encontrar toda la información sobre el FICSA y sobre las demás actividades que tenemos para este año. Muchísimas gracias a todos los asistentes y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Sergio. Listo, muchas gracias Natalia y muchas gracias a todos por asistir y los esperamos, estaremos ahí en Corferias muy pendientes de recibirlos y escucharlos. Claro que sí, recuerden que esta charla la subiremos posteriormente a nuestra página de Expo Agrofuturo para las personas que de pronto no pudieron verla completa o quisieran repetirla, ahí ya la podrán mirar en la página. Muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias.